Bueno, en la fecha nuestra columna editorial tiene por título Aborto, crimen de lesa humanidad. Estamos a 2 días de la Nochebuena, 3 días de la Navidad o Natividad, y como señalé en el programa anterior, es realmente lamentable que en este mes de la Navidad tengamos un presidente que en vez de incitar a la paz, a la unión nacional, a la defensa de la vida, intente hacer una parodia grotesca de una suerte de nuevo Herodes, ¿verdad? Impulsando este proyecto genocida del aborto que, bueno, significativamente se va a tratar un 29 de diciembre, apenas un día después de la fecha que los cristianos, los católicos, conmemoramos, ¿verdad?, el día de la matanza de los inocentes en Belén, justamente por parte del rey Herodes, y en definitiva el aborto, que es un crimen, es el crimen sobre los niños por nacer. Evidentemente este proyecto no es otra cosa que llevar adelante una nueva matanza de inocentes en nuestro país. Lo dice en realidad nuestra máxima legislación, que es la Constitución Nacional, evidentemente al adherir a los pactos internacionales, ¿verdad?, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde indudablemente se establece que la vida se inicia desde el momento de la concepción. Además, eso ya está absolutamente demostrado desde el punto de vista médico, científico, así que realmente es un proyecto que no tiene, además de no tener ningún tipo de justificación ética, moral, sanitaria, como ustedes le quieran llamar, no tiene ninguna justificación ni desde el punto de vista de nuestras leyes, ni desde el punto de vista, por supuesto, de lo que significaría la cuestión médica o la cuestión científica. Y cuando alguien es responsable, o un grupo de personas es responsable de una matanza, de un genocidio, se entra en la figura de lo que serían los crímenes de lesa humanidad. Indudablemente esta es una época disparatada, donde tenemos un ministro de Salud, Ginés González García, que la verdad que uno no entiende cómo todavía está en el cargo. Mejor dicho, uno lo entiende porque todavía tenemos este desastre de presidente que es Alberto Fernández, ¿no es así? O sea, los cantores se buscan por la tonada. Bueno, que llegó a calificar a la criatura en gestación, evidentemente al niño por nacer, como un fenómeno, ¿verdad? Si nosotros, algo que además destruye absolutamente toda la tradición y el pensamiento justicialista, el pensamiento peronista, es absolutamente todo lo contrario al pensamiento del general Perón, de Eva Perón, en fin, de todo lo que ha sido eso que ellos se quieren apropiar o identificar, ¿verdad? Llamar despectivamente fenómeno a una persona, ¿verdad?, en gestación. Y fíjense que cuando acá se inició, digamos, el denominado proceso democrático, en 1983 se produjo todo este tema del juicio a las juntas, del inicio justamente de la acusación respecto de los que habían participado en el gobierno de facto bajo diferentes cargos, como ofensores, digamos, como culpables de lo que las organizaciones de derechos humanos llamaban los crímenes de lesa humanidad, y a la mayor parte de ellos les correspondió la reclusión perpetua. Algunos fallecieron en prisión, otros están aún presos. Yo, digamos, no es el tema que nos convoca, no voy a profundizar en ese tema, ustedes saben cuál es mi posición. Yo creo que en la Argentina evidentemente hubo una guerra, ¿verdad? Sí. Pero no quiero ahondar en este momento en eso, sino
digamos, señalar que en todo caso los militares o las fuerzas que enfrentaron en ese momento al terrorismo no tenían del otro lado, ¿verdad?, a niños indefensos, a niños en gestación, sino tenían a miles de terroristas, a organizaciones armadas, ¿verdad? Y eso se calificó, ¿verdad?, como un crimen de lesa humanidad. Es más, se agravaron los cargos, se agravaron las sanciones por el tema de los casos donde se señalaba de detenidas que estaban embarazadas, ¿verdad?, de niños que habían nacido en cautiverio y después, se habló de la apropiación de los niños, es decir, hubo un agravante sobre las pertenecientes a esas organizaciones subversivas que estaban embarazadas, y después sobre, digamos, lo que se dio en llamar por las organizaciones estas de derechos humanos, secuestro o apropiación de niños. Es decir, fíjense la doble vara, ¿no? Porque estas organizaciones de los denominados derechos humanos son las principales impulsoras en este momento del aborto, donde ya ahí no podemos estar hablando de que hay un enfrentamiento, digamos, entre dos fuerzas, entre una fuerza militar o, si quieren, una fuerza del Estado y organizaciones subversivas, sino entre un Estado, ¿verdad?, que según este proyecto desearía desarrollar una política, reitero, oficial de, en términos prácticos, asesinar a ese ser en gestación. Un ser que es indudablemente el más indefenso, que no tiene voz, que no tiene ningún tipo de posibilidad, en fin, más que de sufrir ese crimen sobre su derecho a la vida. Entonces, si aquello, reitero, sobre el cual pueden existir diferentes opiniones, y sobre lo cual en lo inmediato no quiero mezclar peras con manzanas, pero sí señalar que si todo eso que sucedió fueron crímenes de lesa humanidad, ¿esto qué es? Tal cual. ¿Esto qué es? ¿Qué es el aborto? Es también un crimen de lesa humanidad. Y como todo crimen de lesa humanidad, reúne dos características. La de ser imprescriptible, no importa el tiempo que pase, es imprescriptible. Y en segundo lugar, que solo puede tener como condena la reclusión perpetua. Entonces, evidentemente, a esto se le suma la hazaña, ¿verdad?, de afectar a los seres más inocentes, impedirles indudablemente el derecho a la vida. Por eso, yo siempre he tratado de hablar claro, no importa si en lo inmediato nos toman más en cuenta o no nos toman tanto en cuenta. Yo lo que quiero señalar es lo siguiente. Nosotros, como Frente Patriota, ya estamos representando una de las 10 fuerzas políticas de Argentina que, por ejemplo, el año pasado tuvieron la capacidad de presentarse a elecciones presidenciales. De hecho, yo fui uno de los 10 candidatos a presidente de la Nación. Por tanto, también hablo en nombre de un partido o de un movimiento que ya está distribuido a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía, avalado plenamente por la justicia. Sabemos perfectamente el boicot histórico que nos han realizado los medios, las censuras, pero bueno, nuestro movimiento paso a paso viene avanzando y sin duda este año, sobre todo con epicentro en la provincia de Buenos Aires, pero también desarrollándose fuertemente a nivel federal, ha tenido un crecimiento exponencial. Nosotros sabemos, y lo digo con total certeza, que vamos a tener
el primer bloque de diputados nacionales en el 2021, que vamos a tener muchos concejales representándonos en los diferentes departamentos y municipios. Por tanto, este es un planteo institucional. Si esta aberración se aprueba, va a haber, en primer lugar, consecuencias judiciales y consecuencias legales de distintas ONG vinculadas evidentemente a la defensa provida, que van a tachar de inconstitucional esta ley. Desde luego necesitamos el concurso de todo el sufragio popular, de todo el apoyo popular para el 2021. Ha llegado el momento, y esto se lo digo en general a todo el espacio celeste, ha llegado el momento, ¿verdad?, de dejar de que nos vendan, como se suele decir, peces de colores, ¿verdad? Por ejemplo, el Frente Patriota es una organización 100% provida. La causa provida es el ordenador de todas nuestras estructuras. Acabemos con este asunto de partidos que supuestamente en una parte son pro aborto y en otra parte son pro vida. Acabemos con esta hipocresía, por ejemplo, en el espacio más liberal o en el espacio más de Cambiemos, donde el mismo que impulsó la presentación del proyecto pro aborto, me refiero a Mauricio Macri, después termina con las payasadas que hizo en los últimos tiempos de su mandato, diciendo no, que en realidad él era pro vida, etcétera, etcétera. O sea, que dejen de jugar al malo y al bueno. Todos esos partidos del sistema son parte de este nuevo orden mundial. No se puede ser un poquito más pro vida o menos pro vida. ¿Se está de un lado o se está del otro? Entonces, también ese es un mensaje a los pro vida. Está bien, nos vamos a manifestar, vamos a protestar, celebraremos si se rechaza el proyecto, resistiremos si se aprueba el proyecto, pero cuando llegue el momento de la votación, hay que votar celeste, ¿verdad? Hay que votar a los partidos pro vida. Y es absolutamente contradictorio que un pro vida en las elecciones del 2021 vote a Juntos por el Cambio, mucho menos al Frente de Todos, ¿verdad? El Frente Patriota en este momento es la única organización o el único partido con personería definitiva, ¿verdad?, que sostiene 100% la defensa de la vida. Pero si aparece otro o si otros llegan, bueno, si no nos votan a nosotros, voten otro, pero voten celeste, ¿verdad? Y si no, después no nos quejemos, porque si no vamos a ir a ese viejo y lamentable dicho que reza que finalmente tenemos los gobiernos que nos merecemos. Entonces, nosotros estamos 100% embarcados en esta lucha. Y sabemos, además, que es muy probable que el Frente Patriota, en la continuidad del crecimiento que está teniendo en este 2020 y con proyección al 2023, es muy probable que en el 2023 seamos gobierno en la Argentina. Es muy probable que el nacionalismo argentino gane las elecciones presidenciales en el 2023. No importa, ¿verdad?, las risitas de las hienas o el aleteo de los buitres, no importa. Ustedes recuerden, y lo digo no como una cucarda, lo digo porque realmente me hicieron la vida imposible, que les habla quien estuvo 21 años proscripto electoralmente en la Argentina, insólita y absurdamente 3 años más proscripto que el propio general Perón. Les habla quien encabezó uno de los 2 únicos partidos que fue proscripto en los últimos 70 años de la Argentina. Uno fue el Partido Peronista en 1955 y otro fue el Partido Nuevo Triunfo.
Y finalmente, las proscripciones se levantaron, vencimos a verdaderas organizaciones internacionales, surgió Alternativa Social, después Bandera Vecinal, después el Frente Patriota, y casi testimonialmente el año pasado nos presentamos a elecciones presidenciales. Algo impensable para todos aquellos que decían que nosotros no íbamos a ser nunca capaces ni siquiera de participar de una elección a consejeros escolares. Entonces, si quieren tomarlo, tómenlo, y si no quieren tomarlo, no lo tomen, pero dense cuenta que nosotros le hemos quebrado el espinazo a las principales organizaciones internacionales que intentaron detener nuestra marcha y nuestro paso en la Argentina. Con esa autoridad, si me lo permiten, les digo que en 2023 vamos a estar gobernando el país. ¿Y qué va a pasar si esto se aprueba? Si esto se aprueba, como se trata de un crimen de lesa humanidad, un crimen imprescriptible, y esto sí ya es un mensaje directo a Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner, a los 131 diputados que votaron a favor del aborto, si eventualmente se aprobara esto en senadores, diputados, actual presidente y vicepresidente de la Nación van a ser juzgados bajo la figura de crimen de lesa humanidad, imprescriptible y de reclusión perpetua. Cuando ustedes saben que cuando nosotros hablamos de reclusión perpetua, hablamos de reclusión de por vida. Y no va a importar el lugar en el mundo donde se encuentren. A través de las vías legales correspondientes los vamos a ir a buscar. Y si esto eventualmente se aprueba, todos aquellos médicos o profesionales de la salud que participen en abortos, además del encauzamiento penal, se les va a quitar la matrícula de por vida, sean enfermeras, sean médicos, todos aquellos que participen, y van a ser además encauzados penalmente. Ustedes saben que yo no digo una cosa por otra, ¿verdad? No necesitamos firmar nuestras declaraciones con sangre. Nuestra palabra vale igual o mucho más que eso. Lo que ustedes intentan cometer el 29 de diciembre es un crimen de lesa humanidad. Entonces yo le pediría a los señores senadores, donde supuestamente hay una mayoría celeste, que mantengan su posición, que no se dejen presionar y mucho menos que no se dejen sobornar. Porque además los traidores van a ser 1000 veces más repudiados que aquellos que aún sosteniendo este crimen de lesa humanidad por lo menos han sido coherentes con esa posición desde nuestro punto de vista genocida. Pero antes de eso, y esperemos que eso en definitiva no ocurra, tenemos que movilizarnos, tenemos que marchar, tenemos que hacer una presencia multitudinaria. Por eso quiero reafirmar esta convocatoria para todos los patriotas, para todos los celestes. El 29 de diciembre, en el caso del Frente Patriota, nos vamos a concentrar a las 19 horas en Belgrano y Entre Ríos. Van a venir también muchos compañeros, muchos camaradas, vienen de muy lejos también algunos, sobre todo del interior de la provincia de Buenos Aires, vienen en micros, vienen en distintas formas de transporte. Estimo que la columna del Frente Patriota no va a ser menos de 1.500 a 2.000 personas. Una columna donde vamos a marchar con banderas, con antorchas, en fin, al son del grito de la nueva Argentina que se levanta. Así que nosotros vamos a estar como ayer, como hoy, como siempre, en esta misma trinchera, y los que tengan que poner las barbas en remojo, que las pongan. Pero el primer derecho humano es el derecho a la vida, y nosotros sí vamos a luchar y vamos a ser la voz de aquellos que no tienen voz. Así que luchar por la vida es luchar
por el futuro de nuestra patria. Dios con nosotros. ¡Viva Argentina!